donde vemos claramente quién era Cristo. Amén. Vemos claramente quién era Cristo. ¿Y por qué quiero hablar de esto en esta mañana? Ayúdenme con amén y gloria a Dios, porque si no voy a terminar a las 1:30. Pero si ustedes me ayudan, voy a hacerlo en media hora. Ok. El Cordero. ¿Por qué el Cordero de Dios? Para nosotros esto no significa mucho. Para nosotros, si nos hablan de chivos, si nos hablan de vacas, si nos hablan de otros animales, para nosotros es más fácil. Pero los corderos tenían mucho que ver en la historia judía. Los corderos tenían, ¿verdad? Ellos tenían una mentalidad diferente cuando escuchaban hablar acerca del cordero, porque el cordero fue el animal escogido por Dios para los sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Juan, cuando lo ve, lea conmigo, Juan 1:29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Wow, esto me encanta. Dice el verso 35: al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Todos nosotros estamos familiarizados con esa frase. Todos aquellos que venimos de un trasfondo católico, cada vez que se hablaba del Cordero de Dios, hasta cantábamos una canción, ¿verdad?, en la iglesia. Pero esto tiene mucho más que ver, hermano, con algo religioso. Jesús era no el Cordero de los hombres o el Cordero que iba a ser expiado por cualquier cosa, no. Dice que era el Cordero ¿de quién? De Dios, que quitaba el pecado del mundo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos encontramos que la primera vez que se menciona un sacrificio o un cordero es en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Dice la Escritura, el verso 7. Entonces habló a Isaac Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá. En otras palabras, Dios va a proveer un cordero para sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? En algunas versiones aparece Dios proveerá, pero en la versión original dice Dios se proveerá. Oh, gloria a Dios. Esta es la promesa inicial juntamente con Génesis 3:15 de que Dios iba a proveerse algún día, no un cordero como los corderitos que conocían los judíos, de 4 patas, de un año perfecto, sin manchas, ¿verdad? Sino un hombre que iba a venir a la tierra, no engendrado por hombre, sino engendrado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice Isaías que era necesario que Jesús viniera de una virgen. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ella no fue tocada por hombre. Él no tenía el ADN de un hombre. Él tenía el ADN de Dios. Por eso es que la única sangre que puede limpiar pecados es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Ahora, interesante esto, porque miren lo que sucede. Dice: cuando llegaron al lugar, verso 9, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: he aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció, y ofreció el holocausto en vez de ofrecer a su hijo. Esta es la primera vez en la Escritura donde aparece un milagro, el milagro más parecido a lo que Dios hizo con su hijo.
no había absolutamente nada que hacer por el hombre por causa del pecado. Entonces dice la Biblia que el Padre y Jesús se pusieron de acuerdo. No fue que el Padre obligó al Hijo a venir. No, dice que el Hijo dijo: Padre, heme aquí, yo iré. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, hermano! ¿Cuántos dicen amén? Dice que entre los dos se pusieron de acuerdo. Dice la Biblia que Dios, en su gran amor, lo entregó. Cuando dice que lo entregó, es que lo dejó morir, lo dejó ser un humano como nosotros, para que sufriera el pecado del hombre que Cristo nunca hizo, que Cristo nunca cometió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto es una cosa tremenda, porque este paralelo del Cordero representa a Cristo. De ahí en adelante, los corderos, los carneros, los machos cabríos, los palominos, los terneros empiezan a formar una parte muy esencial en los sacrificios de Israel o de los judíos. Para ellos, hablar de un cordero del sacrificio era la cosa más fácil de entender. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Juan, el más grande profeta, ¿verdad?, dice la Biblia, dice que les dijo a la multitud: yo los bautizo para perdón de pecados, pero este que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque él es el Cordero de Dios. Cuando Juan dijo eso, todos los judíos entendieron quién era Jesús, que era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando se hablaba de Cordero, se hablaba de dos cosas. Levante la mano y digan conmigo: juicio, ay, Dios mío, de este lado, juicio y salvación. ¿Por qué? Porque cuando se mataba un cordero y se rociaba la sangre, se hacía por el pecado del pueblo y por el pecado del mismo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se mataba para que el juicio no viniera sobre ti, sino el juicio caía sobre el animal y se derramaba la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quise que vieran ese video, porque todos tus pecados, todos tus errores, todas tus caídas, todas tus desgracias, todos tus dolores y todas tus enfermedades, el Cristo que se levantó ese domingo por la mañana ya las llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando él dijo, ya he terminado. Gloria a Dios, levanten. Si yo fuera un hermano, me iría brincando sobre esa silla. Cuando él dijo, ya terminé, lo que quiere decir es que ahora ninguna condenación hay, ningún juicio hay para aquel que acepta a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué diferencia había entre los corderos del Antiguo Testamento y los corderos y el Cordero de Dios? Que los corderos de cuatro patas, esa sangre solamente cubría el pecado. Diga conmigo, lo cubría, no lo quitaba. ¿Cuántos dicen amén? La única sangre, el único cordero que murió para llevarse, quitar, borrar. Por eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y se abre un nuevo libro llamado el libro de la vida, donde se empiezan a escribir las buenas obras de los hijos de Dios. Levante la mano y digan conmigo: el acta de los decretos que me era contrario. En otras palabras, todo el libro donde están mis pecados, donde decía que yo tenía que ir al infierno y debería ser condenado por mis errores, Cristo lo limpió con su sangre e hizo un nuevo libro. Es llamado hoy el libro de la vida. Esto se pone interesante, hermano. ¿Por qué? Porque la salvación era representada por la sangre de los corderos. Cuando vamos por ejemplo, a Éxodo, Levítico y Deuteronomio, encontramos 93, hay más, pero específicamente hay 93 referencias que nos hablan acerca de sacrificios de cordero. Por ejemplo, cuando se consagraba un sacerdote, ¿verdad?, se mataba, ¿verdad?, 7 corderos durante 7 días. 7 corderos diarios. Se utilizaban como ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y también para restituir la culpa.
Se cree, los estudiosos creen, que en un año judío morían aproximadamente entre 1000 y 1100 corderos, además de otros animales, por el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, corderos eran sacrificados, y esto en la cultura judía era algo, hermano, que todo el mundo entendía, desde el niño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque había una profecía que todo judío sabía, que está en Isaías capítulo 53, si puede vaya allí conmigo. Isaías 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía, que se da casi 800 años antes de que Cristo naciera, nos revela el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de Dios, inspirado por la vida de un hombre llamado Abraham, el cual no le negó su propio hijo. Por eso dice el libro de Juan, capítulo 58, dice la escritura que Juan narra y dice que Abraham es el único hombre en el Antiguo Testamento que vio el día de Jesucristo y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Porque Abraham, cuando Abraham está matando a aquel cordero que Dios provee, se le da una revelación, hermano, de los tiempos, y entonces puede ver el plan de Dios para la humanidad. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, a mi siervo Abraham, nunca le ocultaré ninguno de mis secretos, no le ocultaré nada. Y es en ese momento donde Abraham recibe la revelación de que Dios ya tenía un cordero, así como proveyó un cordero por su hijo, también tenía preparado al cordero eterno, que era su propio hijo, para que muriese por todos nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice Juan, Abraham vio el día de Jesucristo y se gozó. ¿Cuántos dicen amén? Porque él sabía que toda su descendencia no se perdería. Aleluya, que aquellos que creyeran en la palabra no se perderían. Por eso dice la escritura, porque todo aquel que creyere en él no será condenado. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Por eso que cuando Juan, el profeta más creíble de los judíos para ese momento, dice: he aquí el Cordero de Dios, me imagino que algunos se asustaron y dijeron: wow, este es el que está prometido por Isaías. Lea el verso 7 de Isaías 53, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero me encanta, aleluya, dice: dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. La Biblia nos habla que esta profecía es la profecía más clara en el Antiguo Testamento, porque Isaías es visto como un evangelista del Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Isaías predice a Cristo, predice su nombre, predice dónde nacería, y también predice quién sería su madre, cómo moriría, dónde sería sepultado. Y dice, hay una profecía específica que dice: y con los ricos será su sepultura. ¿Cómo sabía Isaías que José de Arimatea, ¿verdad?, un rico, iba a pedir el cuerpo de Jesús y sepultarlo en una sepultura de ricos? ¿Cómo sabía él? Porque Dios estaba trabajando con su pueblo para que entendieran específicamente cuando Jesús vendría, ¿verdad?, que sería el Cordero de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Se cree que cuando Jesús muere, ojo con esto, cuando Jesús muere, dice la Biblia que se estaba celebrando también la fiesta de la Pascua. Y esto es
interesante, porque yo quiero que vaya conmigo a Éxodo 12. Vaya conmigo a Éxodo 12 rápidamente. Éxodo 12. Y en Éxodo 12 vamos a ver por qué se celebra hasta el día de hoy la fiesta de la Pascua entre los judíos. Cristo muere, ¿verdad? Aproximadamente en los días de la Pascua. Y en los días de la Pascua, hermano, eran tantos los sacrificios que Josefo, el historiador judío, dice que cuando Jesús muere, se cree que la sangre de 250,000, estamos hablando de 250,000 de corderos, eran sacrificados en todo Israel. Y dice, y su sangre llenaba los riachuelos y los ríos de sangre. 250,000 corderos se mataban por el sacrificio del pecado. Pero qué cosa interesante. Solo unos pocos estuvieron al pie de la cruz del verdadero cordero. Miren, el poder que tiene la religión. Miren el poder que tiene la religión. Hoy la gente nada más comienza la Semana Santa con una crucecita en la frente, dejar de comer carne y algunas cosas, ¿verdad? Luego van el sábado como ayer, comulgan, se limpian, hacen cualquier cosa. Hoy van a la iglesia, sea católica o sea evangélica, y dicen gloria a Dios, Cristo resucitó. Pero el lunes siguen siendo los mismos sinvergüenzas y vagabundos que antes. Y siguen siendo iguales y no hay un cambio. Mas la Biblia dice, mas aquellos que le recibieron, aquellos que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que cuando Cristo entra a su vida, usted no puede ser igual. Hay algo que comienza a ser transformado en su vida, comienza a ser cambiado. Y dentro de mí, Dios está haciendo un hijo. Ya no soy un bastardo, ni un loco, ni un pecador. Dios está haciendo dentro de mí un hijo. Dile que está a tu lado, no te pongas bravo con Dios, no te pongas guapo, porque a Dios no se le puede ganar. El Dios que comenzó en ti la buena obra, Él la perfeccionará. Alguien que diga amén. Éxodo, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, y lea conmigo el verso 1 y 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según. Digan conmigo, un cordero. Un cordero. No, pero díganlo con ánimo. Un cordero por cada familia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿Qué día? El día 10. Ahora, veamos. Lea conmigo ahora el verso 5. Dice: el animal será como macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras y lo guardaréis hasta el día. ¿Por qué no matarlo el 11? O el 12. ¿Por qué había que tener el animal durante 4 días? Mire, y en esos 4 días me imagino que pasaban muchas cosas. Los muchachitos se enamoraban del cordero. Tal vez le ponían un nombre, Napoleón. Tal vez le ponían un nombre al corderito. Algo pasaba y se enamoraban del cordero. Eso le pasó a María. Eso le pasó a José. Eso le pasó a los discípulos. Porque el cordero no vino para estar mucho tiempo. El cordero tenía un propósito: ser sacrificado. Pero cuando usted sacrifica algo que usted no ama, cuando usted sacrifica algo, hermano, que no le importa, eso no le duele. Pero cuando usted ha tenido ese cordero con usted, y tal vez los muchachitos ya decían: mamá, esta va a ser mi mascota. Ya tenía 4 días. Los 4 días dice que había ¿qué? Mira, siga leyendo, dice: lo guardarás hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación de Israel, y tomarán su sangre y la pondrán sobre los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Para aquellos que dicen que en la Pascua no se come carne. ¿Quién te dijo eso? Si hasta el día de hoy los judíos, que es donde viene esa tradición de los judíos,
creen que van a botar cordero? Coman carne, no coman ellos. Entonces yo veo a la gente que acaba con el pescado. Y el pescado no es carne. Entonces no comen carne, pero tienen la lengua más grande que el 90, junto con el 39. ¿Ah? No se comen una vaca, pero se comen al vecino. Y se puede acabar con la suegra. Pero miren, hermano querido, Jesús dijo, lo que entra, hagan así conmigo. ¿A dónde queda? En la letrina. Lo que verdaderamente contamina es lo que sale del corazón. Siga leyendo conmigo, vean lo que dice. Lo comeréis asado al fuego y sin pan, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora, ¿por qué había que hacer eso con este animal? Y dice la Biblia, y lo que dice, verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro cordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua, dice Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, y esta será una señal para ustedes. Ayúdenme. Vamos, levanten la manito, digan conmigo, esa noche, después de la medianoche, que todos los judíos se comieron el cordero. ¿Dónde estaba el cordero? Por eso es que el cordero no tiene que tener una cruz. Ahí es que tengo el sagrado corazón. No, lo tienes que tener adentro. El cordero te lo tienes que comer. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que estar en tu corazón. Levante la mano y digan conmigo. Si está dentro de ti, nadie puede contra ti. Si está en tu corazón, entonces eres un hijo y un heredero de las bendiciones de Dios. Y dice, y esa noche pasó el ángel de la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Biblia, y cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre en los dinteles, ay, gloria a Dios, levante la manito, diga conmigo, yo estoy lavado con la sangre de Cristo el Rey. Satanás no me puede tocar, la enfermedad no puede habitar en mí perpetuamente, la maldición no puede habitar en mí perpetuamente, porque estoy lavado y limpiado con la sangre del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, cuando el ángel vio la sangre, dice, pasó de largo y no lo pudo tocar. Levante la mano y diga conmigo, plaga, enfermedad, dolor, tristeza, demonio, no podrán tocar mi morada. No podrán, aleluya, mis hijos no se perderán, mis hijos no terminarán según el plan del diablo, porque, diga conmigo, yo los cubro con la sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Desde ahí en adelante, porque al otro día cuando el faraón se levanta y abre los ojos, se da cuenta que su hijo primogénito estaba muerto. Diga conmigo, no vale poder, no vale dinero, no vale política. Si no tienes a Cristo, estás frío. Su hijo estaba muerto y todos los primogénitos, tanto de las bestias, de los animales, como de los humanos, se murieron. Ese día murieron millones de niños para que Faraón entendiera que con Dios no se juega. Vamos, levanta la mano, aleluya, y di conmigo, con Dios no se juega. Todo el que ha querido jugar con Dios termina mal. ¿Puedo decir amén? Y desde ese día, dice la Biblia, Faraón dijo, váyanse de Egipto. Dice la Biblia, y en un día los dejó libres después de 400 años de esclavitud. Y ese día salieron. Y cada vez que venían, ¿verdad?, que celebran para ellos el mes de abril, entre el 10 y el 14 se celebra la fiesta de la Pascua entre los judíos. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es también, ¿verdad?, que la Iglesia Católica, después, ¿verdad?, de entender todo este panorama, escoge Semana Santa en la misma fecha. Pero es la fecha en que los judíos celebran la Pascua, y es la misma fecha en que Cristo, el Cordero Perfecto,
muere en la cruz del Calvario. Todavía los judíos siguen matando animales porque ellos no creyeron en Cristo. Pero hay un pueblo de todas partes del mundo, mexicano, venezolano, dominicano, no importa de dónde rayos usted haya venido, hermano querido, aleluya, si usted tiene a Cristo, ahora usted pertenece a la familia de los que celebramos que Cristo está vivo y reina para siempre. Vamos, denle un aplauso. Denle un aplauso. Denme 5 o 7 minutos para terminar con esta parte. Es importante saber, ¿verdad?, que Pablo, Pedro, Juan, Jacobo hablaron muy específicamente de lo que Cristo había hecho. En 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo: Cristo es nuestra Pascua. Digan conmigo, ahora necesitamos misa, ni necesitamos un campanero, ni necesitamos incienso, ni necesitamos esto, porque dice que Cristo murió una sola vez y para siempre, para llevar el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también dice Primera de Pedro 1:18 que ahora estamos redimidos por la sangre de Cristo. Y la palabra redimido es que alguien nos redimió, pagó el precio por nosotros. El precio de su vida es muy alto. Usted vale mucho, usted es muy importante. ¿Por qué? Porque usted fue comprado a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios. Déjenme terminar con esto. Y quiero, por favor, que pongan mucho cuidado con estos versos que voy a leer. Quiero que se vayan conmigo al libro de Apocalipsis, porque en Apocalipsis encontramos 25 referencias de que Jesús es el Cordero. Digan conmigo, el Cordero en el Antiguo Testamento, el Cordero en el Nuevo, pero ahora lo vamos a ver como el Cordero resucitado en el libro de Apocalipsis. El Cordero en el futuro. Ahora, en el futuro, digan conmigo, Cristo ya no será el Cordero Salvador. En el Antiguo Testamento, ¿qué era? El Cordero prometido. En el Nuevo Testamento es el Cordero que quita el pecado. Pero en Apocalipsis es el Cordero que se convierte en el león de la tribu de Judá y en el juez eterno. Ojo pelado. Porque cada vez que se habla de un Cordero, se habla de ¿qué? De juicio y salvación. Vayan conmigo. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios, se me perdió Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 y 6. ¿Qué dice? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ay, me encanta eso. Para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Estaba todavía ensangrentado, y dice, y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Dios conmigo, fuiste, pero ahora estás vivo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Ahí no estamos viendo a un corderito que va rumbo a ser crucificado, no. Ahí estamos viendo a un cordero conquistador. Cordero, aleluya, que sigue vivo, pero ahora no como Salvador. Aproveche usted este tiempo, porque es el tiempo de la salvación.
en que ese Cordero ya no será el Salvador, será el juez eterno. Escuche lo que dice, ve lo que dice. Aleluya. Apocalipsis 6:1 dice: y cuando al Cordero, ¿quién? Abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, y mira, y miré aquí un caballo blanco. Dice que el que desató los sellos, que son las copas de la ira de Dios sobre la tierra, no fue el Espíritu Santo, no fue otro. El que desató esos sellos para que comenzaran los juicios sobre la tierra fue el Cordero. Todos aquellos que se han burlado de Dios, todos aquellos que les predicamos y nos sacan la lengua después que le damos la espalda y se burlan y hablan de nosotros, un día les va a caer la copa de la ira de Dios por no obedecer y abrir su corazón a Dios. Porque ese Cordero que resucitó, hermano, no resucitó para ir a jugar allá al cielo, no. Se fue a hacer su trabajo porque su futuro depende de él. Vean, porque ya estoy terminando. Verso 6 dice: y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de trigo por un denario, pero no dañes el vino y el aceite. Y abrió el cuarto sello. Ay, 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 ay. 7 sellos, y cada uno significa muerte, hambre, dolor, tristeza, agonía. Dice que se vendía el estiércol. El estiércol de paloma se vendía, hermano, como si fuera carne de primera. Y la gente dice que tenía dinero para comprar, pero no había comida. ¿Quién va a desatar esos sellos? El Cordero que fue inmolado. Porque de Dios nadie se burla. Amén. Sigue conmigo. Apocalipsis, capítulo 6, versos 15 y 16 dice: y los seres y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos. Y la gente quería matarse. Pero ¿qué dicen? Querían esconderse del rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono y de la ira de él. Ahora estamos, hermanos, viviendo bajo la gracia y el amor del Cordero. Por un día este mundo estará bajo la ira del Cordero. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque el gran día de su ira ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mira que está a tu lado. Agárrate bien. Agárrate bien. Aleluya. Capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 14, verso 10. De repente a algunos de ustedes esto les parece muy aburrido hoy, pero les recomiendo que se lleven el disco y lo escuchen 10 veces. Porque el Cordero que fue profetizado es el mismo Cordero que fue inmolado, pero también el Cordero que será juez sobre todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? 14:10 dice: y también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de él. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de Satanás, de sus ángeles. Está hablando del falso profeta, y está hablando, hermano, todos digan conmigo, este trío famoso. ¿Quién? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Dice que serán lanzados ¿dónde? Al fuego. Y dice que uno de los que está ahí, hermano, sentado en el trono, ¿quién será? El Cordero. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Todo el mundo dice: no, es que todos vamos a ir para allá. Sí, pero unos vamos a ir como hijos y otros van a ir a ser juzgados eternamente. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Están aquí todavía? Yo quiero saber cuántos de los que están aquí van a llegar al cielo como hijos, herederos de la gloria del Cordero. Porque ahora se va a poner lo bueno. ¿Cuánto dicen? Y es lo que dice. Capítulo
17, verso 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ay, eso me encanta. Levanten la mano los fieles y los elegidos. Dijo el Señor: el que es mío, nadie lo arrebata de mi mano. ¿Cuánto dicen amén? Levanten la mano, digan conmigo: la sangre del Cordero me hace permanecer fiel y verdadero. Las pruebas, las luchas, las lágrimas, los ataques, no importa de dónde vengan, no me van a hacer caer. Voy a permanecer fiel. No te oigo, no te oigo. Aleluya. Retroceda conmigo al 7:17. ¿Qué es lo que dice? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Aleluya. Hay un grupo que son los fieles, los santos, que no irán a ningún juicio. Dice que allí tendrá pastos verdes para ellos siempre, agua que salta para vida eterna, y dice que cada mañana podemos ir al árbol de la vida y comer del árbol. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice, léalo. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y levante la mano y diga conmigo: llega un día en que no lloraré más por nada ni por nadie, sino que se acabará el llanto, se acabará el dolor. Y el salmo famoso que recitamos cada vez que una persona se muere, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, se hará realidad 100% en la vida de aquellos que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?